bienvenidos esta noche, que seguimos alabando al Señor. Como quien dice, con mucha alegría y gozo. Se nota el gozo. Se nota, a ver, ¿cómo? Alegría y gozo. Porque hoy vamos a estar viendo el Espíritu Santo, fuente de alegría. ¿Fuente de qué? De alegría. Que se note esa alegría, como la alabanza, que uno se mueve, que uno diga, ¡hey! Sálgase, hey. Por ahí, ¿cierto? Vamos a pedirle al Señor que en esta noche nos regale ese don de la alegría que a veces nos cuesta tanto tener en todo nuestro diario vivir, en todos nuestros problemas que a veces tenemos, ¿no? El Espíritu Santo es el dador de toda alegría. Entonces, ¿a quién debemos pedirle? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convierte nuestra debilidad en fortaleza, nuestro luto en Alegría. gozo, alegría. Sana lo que está enfermo. Doblega nuestros ánimos cuando están irritados, cuando están impacientes, nos da paciencia. Endereza lo torcido. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo. Da calor a nuestras vidas, almas. No solamente nos da alegría, sino también nos da fortaleza, nos da gozo, nos da sanación, nos da alegría, paciencia, nos endereza el camino, nos muestra el camino, nos da ese calor que necesita nuestra alma para caminar, ¿cierto? Y pone en movimiento nuestras almas paralizadas, que a veces estamos paralizados, estamos tiesos, a veces en un letargo, como con, ay, qué pereza ir a misa, qué pereza hacer un rosario, pereza venir al grupo de oración. Estamos así, en un letargo. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos despierta, nos mueve, ¿cierto? Y convierte nuestra fiesta y nuestros llantos, llantos en alegría, ya hemos dicho. Es la divina persona de la alegría, que procede del amor del Padre por su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Solo el Espíritu Santo es fuente de la verdadera alegría, a la que aspira siempre el corazón humano. Ustedes no buscan esa verdadera alegría, esa felicidad, que nunca se nos va esa alegría, que no sea pasajera, que no sea de un momento, sino que sea constante. El único que permite esa alegría constante en nuestra vida es el Espíritu Santo. Estamos hechos para la alegría y la felicidad. No olvidemos eso. No para la tristeza ni la desdicha. Que a veces decimos, ¿y por qué me pasa esto a mí? Pero en vez de decirnos, ¿para qué? ¿Para qué nos pasan las cosas? Hay alegrías engañosas, pasajeras, que nos llenan el corazón y al final nos dejan un gran vacío. Cuando ponemos esa alegría en esas cosas pasajeras o en personas, ponemos nuestra alegría en logros. ¿Qué pasa cuando nosotros compramos una casa? Estamos Alegres. ¿Y qué pasó? Temporada. ¿Y después? Nada que ver. ¿Cuánto duró la alegría? Un rato. Por ahí un rato, ¿cierto? Unos días, ay, la casa, y voy invito a la gente, vengan a mi casa, hacemos un asado, ahí está la alegría, y duró una semana. Y después se fue. Tenemos que buscar otras cosas. Ay, me estoy alegre porque me casé, encontré al hombre, a la mujer de mi vida, estoy feliz. Al príncipe de mi corazón. ¿Sí? Y resulta que después no era tan príncipe ni no era tanta princesa. Se convirtió en un sapito verde. Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces colocamos nuestra confianza, nuestra alegría, nuestra felicidad en cosas pasajeras. Porque por ahí escuchaba, por ahí la vez pasada decía que en una estadística que cada 7 años nosotras cambiamos. Imagínense. 7 años. Pobres hombres que están en esa constancia, nosotros cada 7 años cambiando. Entonces imagínense el hombre poniendo su confianza en una mujer que cambia cada 7 años, ¿saben? Ay no, por eso es que nadie nos entiende.
¿cierto? Entonces no podemos poner nuestra alegría y felicidad en ellos, en cosas que pasan, ¿sí? También las personas se van, Dios los llama y se fueron, ¿sí? Tenemos que seguir y no nos podemos morir con ellos, ¿sí? Cuando nos estamos muriendo con una persona, quiere decir que nuestra felicidad estaba puesta en esa persona y la estoy poniendo como un ídolo para mí. ¿Y en quién la debemos colocar? En el Espíritu Santo, que nos lleva ¿a quién? Al Padre. Solo Dios, el Espíritu Santo nos da una alegría profunda, verdadera, constante, para siempre. No es por un ratito, para siempre. A la que deberíamos aspirar siempre. Porque esa alegría nos hace más sencillos, nos hace más serenos, nos hace contemplativos, también nos hace serviciales, misioneros. Miren todo lo que nos lleva a esa alegría. A no estar estáticos en un solo sitio, en un solo lugar. Es que aquí yo me siento todos los viernes aquí y nadie me mueve. No, el Espíritu Santo es de acción. En Gálatas 5:22, Pablo nos dice, el fruto del Espíritu es la alegría. La alegría. Y lo contrario es lo que en muchas ocasiones sentimos porque buscamos esas alegrías nuevamente que nos engañan, que nos defraudan en cosas pasajeras, las cuales Pablo las llama las obras de la carne, que también las vamos a encontrar ahí en Gálatas 5, del 19 al 21. ¿Qué nos trae la carne? Fornicación, impureza, libertinaje, mentira, embriaguez, orgías, cosas semejantes, un resto de cosas que no nos llevan a la alegría, que nos llevan a estar mirándonos a nosotros mismos, no a los demás. A estas alegrías falsas se pueden agregar, y a veces van unidas, a las que buscan la posesión o el tener, el poseer. Es que quiero más, es que quiero el dinero, es que, ¿sí? A cosas materiales también, al uso desenfrenado de la riqueza, del lujo, todo eso se va uniendo, a la ambición de poder. Entonces, si soy jefe, entonces quiero ser jefe y tengo el poder y voy a escalar más porque quiero tener más poder. Si tengo más dinero quiero. Entonces, esos amores desenfrenados que nos llevan a alejarnos de esa alegría que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Esto nos muestra, nos hace ver que nos cegamos a través de todos esos amores, esos apegos a estas cosas pasajeras que no nos dejan caminar, como advierte Pablo, ¿cierto? Con esa alegría, ese gozo que debería ser el desprendimiento de todas las cosas. Y también pues Jesús lo lamenta. En Marcos 4:19, ¿quién me busca Marcos 4:19? O sea, ¿cuál es la Biblia más rápida? Bueno, aquí veo, la felicito, trajo la Biblia, aunque sea en el celular. ¿Quién más la tiene en el celular? Bueno, los que tienen el celular, cibernéticos. Marcos 4:19. Pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado. El amor por la riqueza los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. ¿Se escuchan? Ahogan todo lo que el Señor nos quiere regalar, los frutos de esa alegría, de esa sencillez, ahogan esas preocupaciones por las cosas de este mundo. Eso no quiere decir que nos despreocupemos y que todo me resbala y, pues Dios proveerá, yo me sacaré aquí. No nos preocupemos de nada, nos relajamos, pero no, hasta el extremo, todo el extremo es malo. Así que no, hasta allá no. Entonces, ¿qué nos dice el Espíritu Santo entonces también? Que la alegría nos va a llevar a la caridad. La alegría debe estar vinculada a la caridad. No puede ser una experiencia egoísta. Si yo estoy alegre porque el Espíritu Santo ha obrado en mí, porque ha hecho cosas maravillosas en mí, no me puedo callar. Tengo que hablarlo, compartirlo. ¿Qué pasaba con el mudo? ¿Quién escuchó la palabra de Dios? ¿Qué pasaba con el mudo? ¿Qué le decía el Señor? Lo sanó y ¿qué le dijo? Que se calla. ¿Y lo pudo hacer? No. No.
No lo pudo hacer, ¿por qué? Porque estaba alegre, que podía hablar, se podía expresar. ¿Cómo se iba a callar? Eso hace el Espíritu de Dios en nosotros. No nos podemos callar eso que tanto Él ha hecho en nosotros. Por eso da alegría y gozo. Entonces la verdadera alegría incluye justicia, que nos lleva a actuar según la voluntad de Dios y a tener obediencia por amor a Él, a su ley. Y también nos hace llevar un amor profundo, una amistad profunda con Dios, ¿cierto? Y un gozo. Ay, voy a misa. Me toca rezar. ¿Eso es alegría? ¿Gozo? No. ¿Dónde está el Espíritu Santo que me mueve a hacer las cosas, que me impulsa, que hace sentir que esa necesidad de estar con el Señor? Lo anterior que lleva a lo otro no solamente me lleva al otro, no me lleva solamente a mis necesidades, no solamente a ver qué me pasa a mí, qué necesito yo, qué necesita mi metro cuadrado de familia, y me importa poco los demás. Es que el vecino, ¿será que vive? ¿Será que pasó? No, esto nos lleva a compartir, a dar, por eso va a la caridad, a mirar al otro, qué necesita el otro, qué le pasa al otro, qué le duele al otro. Y casi entonces, lo que nos lleva, si estamos mirando solamente mis necesidades y mis preocupaciones, estamos en el lugar equivocado, como dice David, ¿cierto? Entonces, el pecado es fuente de tristeza. Mírenlo ahí. El pecado, entonces, todo aquello que nos va alejando de esa alegría, a veces generalmente es el pecado porque nos ayuda a pegarnos a otras cosas, a hacer cosas que no tenemos que hacer, entonces nos va llevando a una tristeza y a una desviación de ese camino que Dios nos quiere, de ese orden que Dios quiere para nuestra vida, que debería ser en ese orden alejarnos de todo aquello que Dios quiere, es alejarnos de todo ese pecado, de todo aquello que nos da tristeza, de todo aquello que nos aleja del otro. Por eso dicen los mandamientos, ¿cierto? ¿Cómo dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las Esa cosas. la tenemos clarísima, ¿lo hacemos? Amamos a Dios sobre todas las cosas, sobre mi esposo, sobre mi esposa, mis hijos, sobre mi trabajo, ¿lo amamos? Sobre uno mismo. ¿Y cuál es la segunda que nos decía el Señor? Amar al prójimo como a sí mismo. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar al otro? ¿Cómo voy a ver al otro? Cuando Dios nos ama, entonces vamos a ver al otro. No va a ser indiferente para mí. El Espíritu Santo que obra en el hombre, la nueva justicia en la caridad, elimina la tristeza y le da alegría. Cuando ustedes dan, ¿cómo se sienten? Felices. Porque da más alegría en dar que en recibir. ¿Cierto? Entonces uno ve, le da una alegría ver la cara de la otra persona, gracias, así sea un pan, así sea una moneda, así, lo que sea, la otra persona lo... Y eso hace que florezca el Evangelio. Y el Evangelio es una invitación a la alegría. El Evangelio es una invitación a una experiencia de alegría profunda y verdadera. Entonces el Evangelio nos va a mostrar un camino. Como lo vemos en María. ¿Qué pasó con María? Quien es invitada en la Anunciación por el ángel Gabriel y le dice: alégrate, llena de gracia. Eso nos dice a nosotros al Señor: alégrense que el Señor está aquí en medio de nosotros. Y quiere llenarte de gracias, de bendiciones, de sanación, de perdón, de acogida. Eso quiere hacer el Señor. La alegría de María se realiza con la venida del Espíritu Santo, porque era algo que era prometido, que venía prometido hace mucho tiempo atrás por los profetas. Y ver que ella fue la elegida. ¿Se imaginan esa alegría?
Yo que me preparé, que el Señor me preparó, que estuve desde los 3 años metida en un lugar donde me prepararon, donde me enseñó la palabra de Dios, a prepararme como a entregarme ese cuerpo virginal ante Dios, porque podía ser yo la elegida. Y ver que llegó esa alegría. ¿Se imaginan? ¿Y qué pasó? Esa alegría no se quedó en ella. Le dijeron que Isabel estaba, su prima, embarazada. ¿Qué hizo ella? Esa alegría y no, ay, aquí me quedo. No fue a visitar. Gracias, Señor, gracias. Yo soy la llena de gracia. ¿Qué hizo María? Visitarla. Se fue a servir. Porque su prima estaba embarazada, ya tenía 6 meses. Y entonces, ¿qué pasó? Así como también Isabel fue llena de alegría y del Espíritu Santo cuando fue visitada por María, porque en el vientre salta su niño. ¿Quién era el niño? Juan. Y Juan recibe el Espíritu Santo cuando llega María. Ella siente y expresa lo mismo, esa alegría que ella siente que su bebé se movió porque recibió esa gracia del Espíritu Santo. Ella siente alegría y lo expresa. Y unidas, juntas, reciben esa gracia del Espíritu Santo, y María exterioriza esa alegría ¿con qué? Con el canto del Magnífica. Siente en su corazón esa alegría, ese gozo, y dice: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Ustedes se alegran porque Dios es su Salvador? Que hay alegría y gozo, que se note la palabra de Dios. Por ahí hay una canción, ¿no? Que se te note. Y entonces, ese canto que también se une a lo que venían los profetas. Hay un libro de ¿cómo se llama? Habacuc. El libro de Habacuc 3:18 dice: yo en el Señor exultaré, jubilaré en el Dios de mi salvación. Es exaltar al Señor, esa alegría y gozo es exaltar todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y el Evangelio es un camino de alegría porque nos lo muestra. Nos muestra ese camino de gozo. También lo vamos a ver en la presentación que hizo María y José cuando presentaron a Jesús en el templo. Se encuentran a Simeón. ¿Se acuerdan quién era Simeón? Era un hombre que permanecía también en el templo. Era justo, piadoso, ¿sí? Que oraba, que estaba esperando la restauración de Israel. Y el Señor le había prometido algo. ¿Qué le había prometido? ¿Alguien se acuerda? Que vería al Salvador Antes de morir. Entonces, va a encontrarse que, oh sorpresa, ve que llegó ese Salvador, ese Mesías que tanto esperaba él, ese Mesías que tanto acogía y que tanto decía que el Señor le había prometido, y ver que lo encontró. Cómo se llenó de gozo su corazón, hasta el punto de decir: me puedo morir tranquilo, porque he visto al Salvador. ¿Qué pasó también con otra persona que estaba ahí? Ana, la viuda que profetizaba. También se llenó de gozo porque vio que llegó el Salvador, lo encontró, y que empezó a decir, a alabar al Señor, a darle gracias porque se cumplió su promesa que tanto esperó. Alguna vez escuchaba a un padre que ojalá tuviéramos esa actitud de Ana, que Ana estaba pendiente de las cosas del Señor todo el tiempo. Y si ella no hubiera estado pendiente de las cosas del Señor, quizás se hubiera perdido ese momento de ver al Salvador. Pero no, el Señor le dio esa gracia y le dio alegría, y empezó a alabar a Dios y empezó a hablar del niño por todas partes. La alegría del Evangelio es la prolongación de la alegría de Jesús. Esa historia de amor que el Señor nos muestra es a través del Evangelio, ya que las experimentó en carne propia, ¿sí? Y él experimentó esas alegrías también humanas,
que fueron sencillas, pero también fueron ¿cómo se llama?, cotidianas, que también los llenó de gozo del Espíritu Santo. ¿En qué momento? En Lucas 10:21. Jesús muestra alegría y gratitud en una oración que celebra con alegría. Dice en Lucas 10:21, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido su beneplácito. Esa complacencia del Padre. Él se sintió alegre, se sintió amado, se sintió respaldado por Dios, y el cual lo sostuvo en todo su ministerio. Porque había alegría de que Él lo acompañaba, alegría y gozo que lo sostenía para caminar en todo lo que Él tenía que hacer. Si lo hizo con Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Así suceden esas alegrías que el Señor quiere que nosotros tengamos a través del Espíritu Santo, que nos llene de vitalidad, que nos oriente por el camino que debemos ir, pero ese camino que nos lleva a esa plenitud del Padre, que nos lleva a la plenitud con Dios. Toda alegría verdadera tiene un fin último, que es llegar al Padre, a esa morada eterna que el Señor nos tiene. También nos invita Jesús a sus discípulos y a sus seguidores. ¿Será que nosotros estamos ahí? Claro, estamos ahí. Jesús dirige a sus discípulos a alegrarse, a vencer la tentación. En esos momentos cuando nuestro Señor se estaba despidiendo de los discípulos porque se tenía que ir, los discípulos se volvieron ¿cómo estaban los discípulos? Tristes, porque se les iba su maestro. ¿Y a dónde se iba a ir que ellos no podían estar? Y Jesús les dice, no, me tengo que ir porque si no, no va a llegar una promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. No va a venir el Paráclito, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Dice en Juan 16:7. Tenía que irse Jesús para que llegara a nosotros el Espíritu Santo, porque antes el Espíritu Santo era para algunos pocos, escogidos por Dios. Pero cuando Jesús se fue, vino y se fue, el Espíritu Santo no se lo dejó a unos pocos, nos los dejó para todos. Mira la importancia de que Él tuviera que pasar por lo que pasó. Ese don que procurará a los discípulos una alegría inmensa, porque sabían que iban a recibir algo más, que les va a hacer permanecer en ese amor que Jesús tenía hacia el Padre. Esa misma alegría Jesús la quiere para nosotros. Y el Evangelio nos muestra ese camino de cómo obtener esa alegría, y se encuentra en unas frases hermosas que llamamos bienaventuranzas. En Mateo 5, del 3 al 12. San Juan Pablo II afirmó que Jesús era el protagonista de ellas, ya que no solamente las enunció, no solamente las nombró las bienaventuranzas, sino que las realizó en carne propia, ¿o no? Sí. Ya que esos rasgos que Él tuvo a través de las bienaventuranzas y que no las nombró, que no las enseñó, son aquellas con las cuales quiere que nosotros nos caractericemos como cristianos. Entonces la primera, pobres de espíritu. ¿Eso qué será? Entonces, ¿qué será pobres de espíritu? El Señor pide en las bienaventuranzas que seamos pobres de espíritu. Es decir, que seamos humildes, que no nos exaltemos a sí mismos, que no seamos orgullosos, que amar el trabajo que hacemos a lo oculto, no lo tenemos que estar celebrando todo, y hacernos visibles para todos, ¿cierto? No recibir honor de los hombres, ser desprendido de lo material. Eso es ser pobre de espíritu. Entonces vayamos chuleando.
¿Vamos por ahí o no vamos por ahí? A ver si vamos por el camino que el Señor quiere para nosotros. Ser mansos, no mensos, mansos, que es ser serenos, pacíficos, tener dominio propio, no devolver mal por mal. Los que lloran son bienaventurados, porque serán, así como le pasó a Jesús, que lloró por quién, por Lázaro. Él también se sintió triste en algunas ocasiones también, pero que nos dice el Señor que seremos consolados, porque Jesús limpiará nuestras lágrimas, las recogerá, nos llenará de risas y de alabanzas, como dice el Salmo 126, 2, 3. Cambiará nuestra tristeza en gozo. Entonces nos muestra que a través del sufrimiento, que a veces no nos gusta sufrir, ¿cierto? No nos gusta llevar la cruz. El Señor, ¿qué nos dice? Que deje la cruz y sígame. No, tú te llevas tu propia cruz. Cárgala, llévala. Y eso, la cruz significa también sufrimiento. No solo sufrimiento, también. Que son presentes, los sufrimientos que son presentes y que a veces pasamos a diario y que nos pasan cosas, nos suceden, pues no lo veamos tan malo. Porque después, más adelante, vamos a ver esa alegría, ese gozo de quizás lo que pasó hoy, lo que estamos pasando hoy, pero ¿para qué me pasa esto? ¿Por qué situaciones, cierto? Pero más adelante podemos mirar atrás y decir, es que el Señor estaba haciendo esto. Porque a veces nos forma, y a veces la forma de hacerlo a veces no nos gusta. Porque a veces nos apegamos mucho a las cosas, a las personas, a nuestro trabajo, tantas cosas. Pero el Señor nos va a recompensar. Por eso dice que dichosos los que lloran, porque serán consolados. También están los hambrientos y los sedientos. ¿De qué? ¿Hambrientos de qué y sedientos de qué? Hay de las dos cosas, materiales y espirituales. Nosotros debemos buscar, como cristianos, buscar saciar esas necesidades de nuestros hermanos y de nosotros mismos también, de esas necesidades de justicia, de sed de Dios, también de llevar a muchos a acercarse a Jesús, ¿cierto? Y también, como la palabra lo dice, literal, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Porque literal debemos también dar al necesitado ese pan, ese agua, porque o sea, del aire no vivimos, ¿cierto? Ninguno, yo creo que ninguno vive del aire. Entonces tenemos que también saciar, buscar ese bienestar y esa santidad también de las personas y de nosotros mismos. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos esos sí los salvos. Muy bien. Son aquellos que se conmueven del mal ajeno, del dolor ajeno, lo que padecen los demás, ¿cierto? Si me compadezco yo de lo que sufre mi hermano, de lo que está pasando mi hermano, o allá él, que mire a ver qué va a hacer. Yo aquí no le puedo hacer nada, no le puedo ayudar. Hay tantas formas de ayudar a nuestros hermanos, de ser misericordiosos, y caben las obras de misericordia. ¿Nos acordamos de las obras corporales? ¿Alguno se acuerda? Entonces ya la vimos, una de las primeras: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ¿cierto? Visitar a los enfermos, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Y estos son de corporales. Y las espirituales, ¿sí ven? No solamente es mostrar cosas o hacer cosas, sino también de misericordia. Enseñar al que no sabe, es una. Dar buen consejo al que lo necesita. ¿Cuántas veces damos malos consejos? Corregir al que está en el error. No es que, ya ve, que la que está haciendo mal o él está haciendo mal, pues a mí qué me importa.
No, es importante decirle a la persona, hacerle caer en cuenta, porque a veces uno no cae en cuenta de su propio error. Por eso necesitamos otras personas que nos digan, no, usted la está embarrando, usted está haciendo esto, mire, usted que tanto dice y habla y predica y mírela. ¿Sí? Uno necesita perdonar las injurias, consolar al triste, acompañar al que está triste, al que está enfermo, ¿cierto? Sufrir con paciencia los defectos. Ay, sufrir con paciencia los defectos. ¿De quién? De los demás. ¿Cómo nos cuesta? Sufrir con paciencia. Entonces, y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Miren la importancia. Orar por ellos, especialmente también por las almas del purgatorio, importante orar por ellas. Porque no sabemos cuánto tiempo deben estar en el purgatorio y ellas sufren ahí. Y los únicos que podemos orar por ellos somos nosotros. Entonces, de ayudarlos a que lleguen pronto a esa morada que Dios les tiene. También a Dios lo verán los limpios de corazón. ¿Quiénes serán los limpios de corazón? ¿Ustedes quiénes creen? ¿Alguna idea? Aquellos que tienen pureza en su corazón. Los que buscan, así no la tengan, lo buscan. Buscan esa pureza en su alma, en su corazón, de quitar esas manchas de la vida como el orgullo, la insolencia, la impureza, el fraude, todo eso que vimos, les estaba diciendo al principio con Gálatas 5, que también nos dice las obras de la carne, es tratar de luchar contra ellas. También mirar qué estoy mirando, qué ven mis ojos, qué estoy escuchando, para que esa pureza llegue a mi corazón. Porque si estoy escuchando o viendo películas todo el día de personas que matan, violencia todo el tiempo, pues yo ¿cómo voy a estar? ¿Voy a ser dócil y pacífico? Creo que no. Entonces es buscar una manera que nos ayude a esa limpieza, esa pureza del corazón que hoy se ha perdido tanto, esa inocencia que Dios nos quiere pedir. Entonces pedirla, y eso nos hará libres y felices. Mire, todo esto ahí nos están dando normas del Señor de cómo llegar a esa alegría. Artesanos de la paz, quienes son sembradores de paz, de perdón, de diálogo, de reconciliación, personas capaces de orar por la paz, de predicarla, de vivirla y construirla, van a ver el reino de Dios. ¿Cómo yo estoy en mi casa? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Soy alegre o es que yo llego y ¡ay! Es que mira el desorden, mira, ¡ay! O sea, llegó la obra de la casa. En vez de buenas noches, ¿cómo les fue? Con el cariño, con amor, ¿cierto? Pero si uno llega así a las patadas, pues, ¿cómo lo van a recibir a uno? ¿Feliz? No, de una vez uno va cerrando la puerta y pone una barrera. Entonces, es importante esa paz en nuestras vidas y eso hará que haya una felicidad en esa convivencia diaria con los que nos cuesta tanto a veces convivir, ¿no? Bendito los perseguidos y quienes lleguen a dar la vida. Esa no nos gusta mucho. La alegría perdura incluso en las pruebas. ¿Qué le pasaba a los apóstoles? ¿Qué le pasaba a Pablo? Que inclusive eran llevados al Sanedrín, los azotaban, los amonestaban, mejor dicho, los latigaban, ¿no? Ya había dicho eso, los encadenaban. ¿Y qué hacían ellos? ¿Se ponían a llorar? No. ¿Qué hacían? Cantaban, alababan a Dios, le daban gracias. ¿Por qué? Porque algo estaban haciendo bien, porque los estaban persiguiendo, porque estaban hablando de Dios, ¿cierto? Porque estaban enseñando y dando la buena nueva, entonces no se quedaban callados. Así que si nos critican, si están todo el tiempo diciendo nada, los ladrillos, aquellos que miran cómo nos envidian porque hacemos X o Y cosa, pues démosle gracias a Dios porque estamos siendo perseguidos, pero que sea porque estamos hablando del Señor, obrando por Él. Porque si es por otras cosas, pues
no vale la pena. Pero si es por la causa del Señor. Y nos dice Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:6, os hiciste imitadores nuestros y del Señor. 1:6, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Yo puedo tener muchos problemas, puedo tener en mi trabajo, en mi casa, en mi hogar, pero que la gracia, la alegría y el gozo del Espíritu Santo no se vaya, esté siempre con nosotros, porque esa alegría nos da esperanza que algún día las cosas cambiarán y serán más llevaderas y mejores. ¿Acaso no lo afirmaba Pablo, que decía, me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros? ¿Por qué tenía que dar? Él decía que tenía que hablar de la palabra de Dios, porque si no, ay de él, si no hablaba de la palabra de Dios. Porque ¿quién le iba a pedir cuentas? El Señor. Alegraos en la medida que participéis de los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis en la revelación de su gloria, dice también San Pedro. Alégrense. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que nos dejemos llevar por esa alegría, que nos inunde el Espíritu Santo en nuestros corazones, asumir esas bienaventuranzas para que sean llevadas, para que le digamos check, 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 a ver si las estamos cumpliendo, a ver si logramos tener esa alegría y ese gozo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Aceptar vivir ese evangelio, en asemejarnos a Jesús, que es lo que Él quiere, y para eso necesitamos esa alegría. ¿Cómo vamos a llevar la cruz si no tenemos esa alegría, esa fortaleza, esa gracia que solo el Espíritu Santo nos puede dar? Y pidamos la gracia de que nos conceda esa alegría de llevar este camino de Jesús, junto con la bienaventurada de nuestra Madre del Cielo, que fue bienaventurada, como fueron también los santos, porque lograron llegar a la meta, que es el cielo, y la iglesia los llama felices. Entonces el Señor nos dice, alégrense, porque el Señor ha llegado hoy a su hogar, a sus vidas, para orar de diferentes maneras. Cada uno el Señor sabe qué necesita, y el Señor hoy viene a hacerlo. Entonces pidámosle esa gracia del Espíritu Santo, esa alegría, ese gozo. En mi caso, pues nunca ha sido todo alegría, gozo, bienestar, ¿no? Pero desde que llegó el Espíritu Santo a mi vida, es algo especial. A mí me gusta hablar del Espíritu Santo porque Él ha obrado cosas maravillosas en mí. Entre ellas, la primera que hizo fue, a mí me gustaba escuchar mucho salsa, antes de conocer más del Señor. Y esa salsa, y bailar salsa, claro, me gustaba. Pero después empieza el Señor a llamar más la atención por canciones más cristianas, católicas, y empecé a escuchar más de eso. Y no porque alguien me impusiera, no, que ya deje de escuchar salsa o deje de hacer esto, no. Es porque el Señor empieza a moldear nuestro corazón y empieza a llevarnos por un camino, y si nosotros nos dejamos llevar, Él nos muestra cosas maravillosas, nos va mostrando, y empezó a gustarme esa música. Me empezó a gustar sobre todo escuchaba mucha cristiana, porque católica pues no escuchaba así, sino siempre las de las misas, ¿cierto? Las normalitas. Pero bueno, entonces son cositas que el Señor ha ido transformando en mí. Esa paciencia, a veces no tengo mucha paciencia, y a veces con mi hijita chiquita, ay Dios mío, a veces digo, Señor, ayúdame, porque es una chiquita de 5 años, pero es súper inquieta. Mica me hace regueros en mi casa, o sea, yo a veces arreglo en mi casa, en los 2 segundos ya está vuelta nada, y es como ver en ella, yo veo a ella esa alegría que ella tiene, y digo, debo dejarme contagiar de esa alegría, de ese gozo, y no perder la paciencia. Y el Señor me muestra a través de mi hija la alegría, y ella es la alegría de nuestro hogar en este momento. Entonces es pedirle esa gracia al Señor, de que nos siga conduciendo en todo momento, no solamente en las buenas, porque a veces en las buenas es fácil decir, el Espíritu Santo me da alegría y gozo, sino también en las malas, en las situaciones donde me he visto también enferma, agotada, con problemas.
y ver que cuando yo le clamo al Señor, Él me responde. Y ver que Él siempre me respalda y está conmigo. Entonces eso es importante, de que no la perdamos nunca, esa alegría, ese gozo que Dios hoy quiere para nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar, a seguir en oración. ¿De quién es el salud? Nos vamos a disponer para orar.